Ahora bien, por otro lado, recordemos, hay otro contexto en el que contamos con alumnos dentro del Programa Nacional de Inglés que no cuentan con una experiencia previa, que no cuentan con una práctica, ni con el inglés, ni con un programa estatal, tampoco con la práctica y la enseñanza del PNIEP. En este caso, ejemplifiquemos aquellos alumnos sin experiencia previa con el inglés. En esto estamos considerando aquellos que no tienen un programa estatal, ni tampoco con la práctica que se plantea y que se propone dentro del PNIEP. En este caso, para este caso particularmente, es que tenemos la Coordinación Nacional de Inglés ha propuesto el ejercicio de las guías de renivelación. Las guías de renivelación entonces han sido diseñadas para ser utilizadas al inicio de cada semestre, de cada ciclo escolar. Se recomienda ser utilizadas en una duración de 20 horas aproximadamente, lo que es equivalente a un bimestre. Y bueno, una pieza fundamental en las guías de renivelación es precisamente el mismo profesor, al cual voy a ilustrar en estos espacios. El rol del profesor en este momento es sumamente importante, ya que el profesor es quien, una vez que conoce los contenidos del programa de estudios y conoce también a su grupo, entonces puede diagnosticar cuáles serán los temas que ha de abordar, en qué tiempo se ha de abordar, qué tipo de ejemplos o qué tipo de sugerencias también puede utilizar según las necesidades de su grupo, para que de esta manera pueda nivelar al grupo, llevarlo con mejores condiciones e incorporarlo al programa de estudios que está por dar inicio. Esto lo tiene que hacer, por supuesto, considerando los tiempos para lo que la renivelación ha sido diseñada. En este caso es un corto tiempo, por tanto el profesor hará uso de todos los elementos que le permitan entonces llegar a las metas con sus alumnos. ¿Pero en qué consisten las guías de renivelación? Prácticamente las guías de renivelación cuentan con una serie de contenidos básicos. Estos contenidos básicos se dividen en dos esferas, es decir, el fortalecimiento de dos habilidades, que es la comprensión auditiva y la expresión oral. En general, las guías de renivelación buscan fortalecer las habilidades del lenguaje. No se excluye tampoco la habilidad lectora ni la habilidad de escritura. Sin embargo, sí hace énfasis en la comprensión auditiva particularmente y en la expresión oral. A la par se presentan temas de reflexión, que el profesor mismo también tendrá que prestar atención para poder abordarlos de acuerdo nuevamente a las características y necesidades de su grupo. Y en este caso hay un énfasis en lo que es el conocimiento de las características textuales de los textos orales que se utilizan y los textos escritos, y así como peculiaridades y aspectos de la lengua. Es decir, aquellos aspectos semánticos, sintácticos o fonéticos que se deberán reforzar en los alumnos, que el mismo profesor seleccionará, ya sea por medio de canciones, ya sea por ejemplos de algún cuento, cualquier otro material didáctico que tenga a la mano y que le pueda servir para poder alcanzar estos propósitos. Bueno, para contextualizar y para finalizar con un ejemplo de todo lo anterior sobre las guías de renivelación, situemos lo siguiente. A un alumno que hemos mencionado, a nuestros alumnos que no cuentan con experiencias previas o prácticas previas con el inglés,
Y supongamos que es un alumno que va a incorporarse al ciclo 3 y que pertenece al 5º grado de primaria, y particularmente el profesor quiere, o como profesor queremos fortalecer la habilidad lectora, es decir, situándonos en el ambiente lúdico y literario, recordando un aspecto particular, que una de las prácticas sociales que se plantean en este ambiente, en esta práctica social del lenguaje, es que nuestro alumno logre leer, o practique leer en voz alta cuentos y leyendas. Entonces, si utilizamos nuestra guía de renivelación y nuestro objetivo es llevar al alumno, nivelarlo en esta práctica social del lenguaje, bueno, tenemos que particularmente queremos llevarlo en el contexto de los cuentos. El profesor se enfocará entonces en desarrollar en que el alumno tendrá que escuchar los cuentos. Deberá también comprender algunas palabras con relación a los cuentos y particularmente que denoten tal vez estado de ánimo, palabras que se refieran a objetos que se mencionen dentro de los cuentos o bien a los escenarios dentro de los cuentos, y podemos ver que estamos fortaleciendo al alumno en una habilidad particular, es decir, en la comprensión auditiva. Por otro lado, para lograr lo anterior también, enfocados y contextualizados en los cuentos, si implementamos en el aula el llevar al alumno a deletrear palabras que denotan ánimo también, que se encuentran dentro de los cuentos, o palabras que hacen referencia a algunos objetos dentro de los cuentos, o como hemos mencionado, también los escenarios dentro de los cuentos, o en otra actividad también como llevar al alumno a expresar palabras o bien relatar el mismo cuento a través de imágenes. Vemos que estamos llevando al alumno, fortaleciéndolos en una habilidad particular, como es la expresión oral, en un ambiente literario, bajo uno de los contextos particulares que es los cuentos. Y bueno, ya el profesor verá a partir de la necesidad de su grupo, a partir de las fortalezas que también tenga su grupo, bueno, de qué actividad o qué práctica le pueden llevar al mismo alumno a alcanzar la meta deseada, que es precisamente lograr, una vez que se incorpore al programa de estudios, nuevamente del 5º grado de primaria, del ciclo 3, a que logre entonces leer en voz alta un cuento. Bueno, ¿qué tipo de cuento? Ya es algo que el mismo profesor, dependiendo de su contexto, podrá decidir, podrá aplicar y podrá elaborar en el aula.